Hola, muy buenos días muchachos. El día de hoy les haré un podcast educativo donde hablaremos sobre la literatura infantil y las prácticas de literacidad. Primero que nada tenemos que enfocarnos en qué es la literatura infantil. La literatura infantil es un género literario que está dirigido a los niños para estimular su desarrollo cognitivo, emocional y lingüístico. Esto mediante cuentos, fábulas, leyendas, mitos y demás. Muchos creerán que el propósito de la literatura infantil es entretener y captar la atención de los niños. Y sí, pero no del todo. Básicamente, el principal objetivo que tiene la literatura infantil es dejar una enseñanza o una formación de valores mediante cuentos y fábulas. Dejar una enseñanza que deje marcado al niño y que ésta la lleve a cabo en su vida cotidiana. Los autores que escriben en la literatura infantil están conscientes de dejar siempre mensajes positivos al final de los cuentos, o también mensajes negativos, ya que todo cuento no siempre tiene un final feliz, como se sabe. Cuando hablamos de las prácticas de literacidad, nos referimos a todas las técnicas que utiliza un cuentacuentos a la hora de narrarlos. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre leer un cuento y narrar un cuento. Cuando nosotros leemos un cuento, leemos la historia tal cual, de una manera tradicional y aburrida. Es decir, sentado en una silla, frente a grupo, sin cambiar tonos de voz, ni nada. Cuando nosotros narramos un cuento, le damos un toque personal de nosotros a la historia, haciendo que esta sea más dinámica y lúdica, haciendo que esto atraiga el interés de los niños y estén atrapados en el clímax de la historia. No es lo mismo estar dando vueltas y haciendo diferentes tonos de voz y sonidos del cuento a estar simplemente sentado en una silla, ya que cuando nosotros ponemos de nuestras técnicas, estamos fomentando las prácticas de literacidad. También es necesario tener un espacio cómodo para contar el cuento. No es lo mismo estar en un cómodo cojín y en una cómoda alfombra en el piso, rodeados haciendo un círculo, a estar sentados en una silla de madera, algo incómoda, y de manera que no podamos apreciar el cuento desde lejos. También hay que comprender que los niños no tienen la misma comprensión lectora que nosotros. Es decir, nosotros podemos leer un cuento de corrido sin hacer pausas y comprenderlo y retener la información hasta el final. Pero ellos necesitan de pausas activas. Es decir, leer una parte del cuento, después hacer unas preguntas y hacer un descansito para que su mente comprenda poco a poco el cuento y después otra parte del cuento y así sucesivamente, para que ellos logren comprender el cuento, porque si lo leemos de corrido no lo van a comprender y no se va a lograr el aprendizaje esperado. ¿Qué mensaje quiero dar con este podcast educativo? Que nosotros como docentes y también padres de familia es importante desde edades tempranas fomentar la lectura y las prácticas de literacidad, ya que con esto desarrollaremos a nuestros niños con una mejor lingüística, un mejor desarrollo emocional, un mejor desarrollo cognitivo, una mejor comprensión, retención de información, creatividad, el que ellos sean capaces de apasionarse por la lectura, el que ellos sean capaces de agarrar un libro y leerlo completo. Porque ¿qué pasa actualmente? No tenemos la literatura tan desarrollada o no la tenemos tan fomentada de forma apasionada. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos mandan un documento, Nuestro cerebro, al ver tanta información, no lo capta, no lo comprende. Y esto en gran parte no es culpa de nosotros, sino del contexto que nos rodeaba en ese momento, que tal vez no estaba tan fomentada la lectura, o esta se hacía de manera muy tradicional, ya que en primaria hubo una campaña de ver quién leía más palabras por segundo. ¿Qué pasa? Tú estabas más concentrado en ver cuál era la rapidez y fluidez de tus palabras leyéndolas, en lugar de captar lo que quería decir la lectura o el texto que estabas leyendo. ¿Qué pasaba? Que cuando te realizaban las preguntas finales, tú no comprendías de lo que te estaban preguntando porque estabas enfocado en leer de manera rápida y eficaz. Este experimento o esta época fue un fracaso porque no se logró el objetivo real, que era la comprensión. Más que nada todos se enfocaron en la rapidez de leer las palabras. Sin nada más que decir en este podcast, yo me despido. Espero y les haya servido de algo, que hayan adquirido un aprendizaje de este video educativo de 5 minutos. Y espero se les haya quedado algo. Que
Que tengan un lindo día. Adiós.